Muy buenas tardes con todas y todos. En nombre del doctor Eduardo Muga Melgarejo, quien lidera el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, me complace darle la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias Martes de Justicia, espacio formativo que busca contribuir al fortalecimiento de la cultura jurídica ciudadana. Queremos manifestarle nuestro agradecimiento a cada uno y cada uno de ustedes por su participación y por contribuir con su interés y atención a que estas jornadas sean exitosas. Su presencia demuestra el compromiso con el aprendizaje y el deseo de conocer más sobre la temática que abordaremos. La conferencia que presentaremos esta tarde lleva como título La nulidad del acto jurídico, fundamentos, efectos y desafíos actuales. Esta actividad tiene como finalidad examinar la nulidad del acto jurídico desde una perspectiva integral, abordando sus fundamentos teóricos, las consecuencias que genera en el ámbito de las relaciones jurídicas y los principales desafíos que plantea en la práctica contemporánea. Se analizará la regulación vigente, la interpretación doctrinaria y los criterios jurisprudenciales más relevantes, con el propósito de brindarles una visión crítica y actualizada sobre este instituto central del derecho civil. Para la presentación de este importante tema, contamos con la participación de un destacado especialista en derecho civil, el doctor Eber Medina Cabrejos, de quien leeré un breve extracto de su hoja de vida. El doctor Medina es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, maestro en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de Derecho Civil en la Universidad Científica del Sur y asimismo es asociado en el estudio Mesarina Abogados. Su experiencia en esta temática, sumado a su compromiso con la formación jurídica, sin duda hacen de su presencia un aporte fundamental en el presente espacio académico. Estimados participantes, en relación a la certificación, queremos recordarles que para acceder a la misma es necesario permanecer conectados al menos el 90% del tiempo total de esta conferencia. Asimismo, resaltamos la importancia de su participación activa, ya que al culminar la exposición, que tendrá una duración de 70 minutos, se abrirá un espacio para responder a las preguntas que podrán formular a través de la opción Preguntas y Respuestas. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestro distinguido expositor, el doctor Eber Medina, por su valiosa contribución académica. Bienvenido, doctor, a los martes de justicia. 1247 personas lo escuchan atentamente. Les cedo el uso de la palabra por 70 minutos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Torres. Bueno, en principio, agotar pequeños segundos o minutos, agradeciendo la gentil invitación para participar en los martes de justicia que organiza la Dirección General del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. La verdad que es un honor poder estar acá y ni qué decir del placer y el gozo de poder conversar, o mejor dicho, utilizar estos espacios para poder conversar algunos temas que a uno particularmente le gusta y lo apasiona y en la medida de lo posible plantearlo de forma tal de que se puedan advertir ciertos inconvenientes porque advirtiendo los inconvenientes luego es que se podrían encontrar ciertas soluciones. Como ya se mencionó, me han invitado a poder participar en este evento para hablar sobre una temática que debemos decir que el grueso de su estructura conceptual forma parte del derecho civil, no desconociendo obviamente que esta figura se suele utilizar también en otros ámbitos que si bien no son por naturaleza derecho civil, podrían reputarse como parte del derecho privado o con rasgos de derecho privado. Pongo como ejemplo el tema societario, es decir, ahí propiamente se aplican los conceptos que se estudian en derecho civil, pero el derecho societario no es derecho civil, pero sí es derecho privado. Lo mismo podría decirse, por ejemplo, en materia de contratación pública. También, ¿no? Algunos dicen que es una especie de contrato híbrido, dado que el procedimiento de selección es reputado como de naturaleza administrativa, pero en el plano de la ejecución hay algunos que creen que es administrativo, otros como yo creemos que están gobernados por sus reglas particulares y, en caso de no regulación, integración a través de las disposiciones del Código Civil. Bien, entonces, aclarado este tema, vuelvo al principio, es decir, que la temática es derecho civil porque involucra la nulidad negocial. Bien, la idea es poder conceptualizar un poco esta categoría, cuáles son las tendencias que se suelen manejar, cuáles son las que se están esbozando y qué problemas se pueden uno encontrar respecto de esta categoría jurídica. Obviamente que los problemas son vastísimos. Sin embargo, yo me voy a concentrar en solamente alguno de ellos para tratar de llamar su atención sobre el particular. Entonces,
En línea de principio, ¿qué es la nulidad negocial o cómo podríamos entender la nulidad negocial? Bueno, pues la respuesta va a ser depende. ¿Depende de qué? Del enfoque. Porque podemos darle un enfoque estrictamente normativo, podríamos complementarlo con lo que la jurisprudencia ha dicho sobre el particular y también cómo es que se va analizando y entendiendo esta figura en el campo de la dogmática, de la doctrina. Si nosotros nos concentramos solamente en el Código Civil y fijamos la mirada sobre todo en el libro segundo, bueno, pues tendríamos que decir que la nulidad, al igual que la anulabilidad, es una reacción frente a la advertencia de vicios que existen al momento de verificar la constitución de un negocio jurídico o un acto jurídico siguiendo la terminología de nuestro Código Civil. Es decir, si solamente reparamos en el artículo 219 y luego fijamos la mirada en el 221, no tendríamos más que concluir que si es que se aprecian alguna de las causales que se establecen en estas disposiciones normativas o en otras particulares, lo que se busca con la nulidad es restarle de valor jurídico al acto de autonomía privada y a partir de ahí determinar la pérdida de sus efectos. O mejor dicho, confirmar de que estos efectos nunca se generaron en el campo de la nulidad. La anulabilidad tiene otra regulación. Algunos entienden que la nulidad es un remedio, otros una reacción, otros creen que es una sanción, pero lo cierto es que el fin último de esta categoría es suprimir los efectos jurídicos del acto de autonomía privada. Bien, entonces, como nos podemos dar cuenta, como es de esperarse obviamente, la normativa del Código Civil no es que nos ofrezca grandes definiciones o grandes conceptualizaciones sobre la materia. Simplemente regula una figura que es la nulidad, consagra 8 incisos, de los cuales uno está derogado, que es el 2, que se derogó a partir del decreto legislativo 1384, en donde se establece que si un negocio jurídico calza en una de estas hipótesis, ausencia de manifestación de voluntad, simulación, objeto imposible, fin ilícito y las demás, si se evidencia esa posibilidad, bueno, el negocio jurídico no tendrá valor, no generará efectos. Y ahí se quedaría el análisis legal. Pero tenemos que hacer una evaluación también jurisprudencial sobre el tema y un análisis dogmático sobre el tema. Si nos concentramos en el campo jurisprudencial, tendría yo que afirmar que tal vez la sentencia más importante que se ha dado en materia de nulidad no solo es una, ojo, cuando digo más importante me refiero en su conceptualización, si se quiere, sería la sentencia del quinto pleno casatorio civil. Porque en esa sentencia básicamente se adopta una concepción doctrinaria para entender la nulidad. ¿Qué señala esta sentencia, este pronunciamiento que ya de varios años atrás? Lo que señala en línea de principio es de que en el ordenamiento jurídico peruano existe las ineficacias. ¿Bien? Y estas ineficacias pueden ser de dos tipos. La ineficacia estructural y la ineficacia funcional. Dentro de la ineficacia estructural, que también se denomina invalidez, estaría la nulidad y la anulabilidad. Ahora bien, ¿cuáles serían las características de la nulidad, entendiendo que es un tipo de ineficacia estructural, también conocido como invalidez, repito? Sería lo siguiente, como su propio nombre señala, es un supuesto en el cual el negocio jurídico no va a gestar consecuencias para las cuales se ha creado el negocio, debido a que existe una patología originaria en la estructura del negocio jurídico, que sería básicamente la estructura prevista en el artículo 140, de ahí que tenga correspondencia con las disposiciones del 219, las causales de nulidad. Entonces, de esta manera se entiende que la nulidad es un supuesto de ineficacia estructural dentro del cual se ubica la anulabilidad y que se diferencia de las ineficacias funcionales porque las ineficacias funcionales involucran patologías
posteriores, no originarias y que no impactan directamente en la composición del negocio. Ejemplo, la resolución, ejemplo, la ineficacia por falsa procuración, la acción pauliana, incluso incluyen la rescisión. Cuando algún sector de la doctrina considera que la rescisión en verdad es un supuesto de invalidez, por lo que tendría que estar dentro de la cápite de las ineficacias estructurales. Esto señala el quinto pleno casatorio civil. ¿Por qué es importante esta sentencia? Porque, por ejemplo, en ese pronunciamiento se descarta la posibilidad de que en el ordenamiento jurídico peruano se reconozca la figura de la inexistencia negocial. Lo que se dice en la sentencia del quinto pleno es que en el ordenamiento jurídico peruano no se regula la inexistencia. Y como no está regulada expresamente la inexistencia, entonces la inexistencia negocial no tiene espacio en el sistema jurídico peruano. Lo cual uno debe decir es equivocado, ¿no? Si uno acude, por ejemplo, al decreto legislativo que regule el arbitraje, ¿no? Lo que muchos conocen como la ley de arbitraje, decreto legislativo 1071, allí se establece claramente que los contratos pueden ser ineficaces. Incluso el convenio arbitral podría discutirse su inexistencia, ineficacia, invalidez, nulidad. Lo mismo del contrato principal, la ineficacia, la inexistencia, la invalidez. Entonces, no es tan cierto que en el ordenamiento jurídico peruano no se consagre la inexistencia como una forma de reacción frente a un negocio patológico, digámoslo así. Pero sí debemos decir que en el Código Civil expresamente, sí, pues no encontramos una figura como la inexistencia del negocio jurídico. Eso es innegable. Algunos han tratado de ver en cierta disposición normativa que estaría la inexistencia cuando se señala que mientras las partes no se pongan de acuerdo, entonces no hay contrato. Y allí pues habría un pequeño indicador de que la inexistencia existe. Bien, pero sin desconectarnos tanto del tema matriz, lo cierto es que ya hemos dicho, legalmente la nulidad es una reacción frente a un negocio jurídico patológico en su composición. Basta leer las disposiciones del 219, los incisos, los supuestos de nulidad. Jurisprudencialmente, si tomamos como referencia el quinto pleno casatorio civil, que es el que más se ha encargado de estudiar la definición y el alcance del negocio jurídico nulo, a propósito del análisis de las patologías que pueda presentar los acuerdos de Asamblea General en asociaciones, se indica pues que en el sistema peruano hay un sistema de ineficacias y dentro de la ineficacia estructural estaría la nulidad. Con estas características, un vicio de origen. Bien, un vicio de origen. Debo decir que esta forma de entender a la nulidad como subtipo de ineficacia estructural es una idea propia del extinto profesor Lizardo Taboada Córdoba. El profesor Taboada, que en paz descanse, él había realizado este esquema a partir de ciertas lecturas de la doctrina italiana. Él había esbozado, pues, de que existe un gran concepto llamado ineficacia y dentro de las ineficacias está la funcional y la estructural. La estructural se identifica con la invalidez y dentro de esta está la nulidad como primer mecanismo de ineficacia estructural, la más importante tal vez. Eso en el campo jurisprudencial. Debo decir que de algunas sentencias que he revisado recientemente, no es que este esquema se esté respetando al pie de la letra. Ojo, ya he visto alguna sentencia en donde se reconoce, por ejemplo, la existencia de la inexistencia negocial. Bien, en un caso donde se discutía el tema de falsa procuración, que es cierto, se coloca como obiter dicta, pero igual está previsto ahí. Ya tenemos el tema normativo, legislativo, ya tenemos el alcance jurisprudencial a partir de la sentencia del quinto pleno casatorio. ¿Y cómo va la doctrina en este tema? Debo decir que en los últimos tiempos se ha asumido mucho en nuestra doctrina la evaluación triple del negocio jurídico.
Es decir, que el negocio jurídico ingrese a un análisis de existencia-inexistencia, de invalidez, validez y de eficacia-ineficacia. Es básicamente lo que se conoce como la escalera pontiana, ¿no? Porque el esquema básicamente es tomado de las ideas del profesor brasileño Francesco Cavalcanti Pontes de Miranda, en el tomo quinto de su tratado de 60 tomos de derecho privado. Se prevé esto, que un negocio jurídico, es decir, un intento práctico de autorregulación que genera la voluntad de las personas, tiene primero que analizarse en el campo de la existencia. ¿Existe o no existe? Lo que básicamente se supedita a la constatación de una manifestación de voluntad. Solo si es que existe, bajamos al análisis de validez. Y dentro del análisis de validez está la nulidad y la anulabilidad. ¿En qué sentido? Si el negocio jurídico es válido, genera sus efectos, sin mayor contratiempo, sin mayor problema. Pero si el negocio jurídico es inválido, tendríamos que afirmar que o es nulo o es anulable. Una de dos. Evidentemente, en ambos casos, es porque el negocio jurídico presenta un vicio en su composición. ¿Cuál es la diferencia entre la nulidad como supuesto de invalidez y la anulabilidad como supuesto de invalidez? Que en línea de principio, los vicios que generan la nulidad son más graves, son más reprochables, no se quieren tanto, no solo a título personal, es decir, no solo a la vista del afectado, sino sobre todo a vista de la colectividad. Es decir, se supone que dentro de las causales de nulidad, que es un supuesto de invalidez, que presupone la existencia del negocio jurídico, el vicio contraviene intereses generales, intereses públicos, incluso alguna doctrina señal. En cambio, en cambio, la anulabilidad no. Protegería, digámoslo así, intereses particulares, personales. Y eso se reflejaría en la regulación que la codificación civil señala para cada uno. Lo que quiero decirles con esta pequeña descripción inicial es que desde un punto de vista normativo, viendo solo el libro segundo del Código Civil, no tenemos a la invalidez. Tenemos por un lado la nulidad y tenemos por otro lado la anulabilidad. La invalidez es una categoría dogmática que trata de englobar estas dos formas de reacción del ordenamiento jurídico frente a los negocios cuando presentan vicios originarios, debemos decir. En línea de principio, esto lo voy a cuestionar más adelante. Pero legalmente, la nulidad es una reacción que tiene sus propias consecuencias jurídicas y la anulabilidad es otra reacción que tiene sus propias consecuencias jurídicas. Ya ha sido la jurisprudencia por un lado o la doctrina por el otro el que se ha encargado finalmente de esbozar ciertas particularidades, ciertos conceptos. Ustedes saben, la doctrina se caracteriza sobre todo por clasificar. Le encanta la labor de la taxonomía, o sea, poner en clasificación todas las categorías jurídicas. Sin embargo, debo decir que en tiempos recientes, la teoría, digámoslo así, que más se siente en nuestro ordenamiento jurídico es el esquema pontiano. Analizar el negocio jurídico desde un plano de existencia-inexistencia, de validez-invalidez, eficacia-ineficacia. Desde mi punto de vista, yo creo que sí es importante tener como resguardo la figura de la inexistencia, porque eso podría salvar muchas situaciones verdaderamente injustas que lastimosamente por las particularidades de la nulidad en nuestro ordenamiento jurídico no podría solucionarse. Por ejemplo, el asunto de lo que pasaba hace algún tiempo atrás, los fraudes inmobiliarios. Muchas veces, dado que la nulidad tenía un plazo de prescripción de 10 años, por ejemplo, entonces vencido este plazo ya no se podía cuestionar, pero era evidente que había un caso de falsificación documentaria, es decir, una hipótesis de ausencia de manifestación de voluntad. ¿Cómo lo cuestionas? Si ya venció el plazo. Entonces, alguna que otra sentencia usó la categoría de la inexistencia para romper el tema del plazo de prescripción.
y de esta manera hacer justicia, porque era evidente que el documento era falsificado. Bien, pero, repito, si solo nos enfocamos en el tema del libro segundo, la nulidad es una forma de reacción frente a la patología negocial. Hay otra, sí, la anulabilidad. Bien, aclarado este tema, habría que hacer una segunda pregunta. O sea, la primera fue, ¿qué es la nulidad? Va a depender del enfoque. Si solo la analizas legal, jurisprudencial o doctrinariamente. Pero en el Perú, en nuestra codificación civil, es pregunta, ¿tenemos un sistema de nulidades? Y cuando digo un sistema me refiero principalmente a un sistema unitario de nulidades. Es decir, nosotros tenemos un esquema regulador que se aplica a cualquier clase de negocio jurídico de manera uniforme. Para esto habría que indagar un poco las particularidades de la nulidad en la regulación. Se supone que el libro segundo, a regular los actos jurídicos, aunque el nombre es equivocado, debería entenderse los negocios jurídicos, pero al regular los actos jurídicos se entiende que todo este aparato normativo que está en el libro segundo tendría que aplicarse a cualquier manifestación de voluntad que cumpla con los requisitos del artículo 140. Es decir, tendría que aplicarse a cualquier acto o negocio jurídico, como prefieran denominar. La pregunta es, ¿ello es así en realidad? Si la respuesta es positiva, sí, pues hay un sistema unitario, uniforme, para todos por igual. Pero si la respuesta es no, entonces no tenemos un sistema unitario. Con lo cual se complejiza el estudio de la nulidad, porque no existiría solo un esquema, sino podrían existir muchos más. ¿Y cómo se explica? ¿A qué se debe la excepcionalidad? ¿O es que hay varios sistemas? Y ojo, solo hablo al interno del Código Civil. Imagínense en otro tipo de regulaciones. Como lo dije al inicio, imagínense la regulación en materia societaria, imagínense la regulación en materia de contratación estatal, por mencionar algunos nada más. Las características de la nulidad, de acuerdo al artículo segundo, perdón, al libro segundo de nuestro Código Civil, básicamente son tres, ¿ya? Tres importantes, digamos. Cuatro, mejor, cuatro. Ya está cinco, ¿ya? Voy añadiendo, qué mal de mi parte, voy a añadir. ¿Cuál es la primera? La primera es que se entiende que como la nulidad reacciona frente a vicios graves que vulneran, así se dice generalmente, intereses sociales, generales, públicos de la colectividad, dada esta particularidad de los vicios que desencadenan la nulidad. Entonces, la legitimación para reclamarlo es amplia. Es amplia. ¿Qué quiere decir? Que pueden solicitar judicialmente la nulidad tanto los participantes del negocio jurídico como cualquier tercero que tenga legítimo interés. Es decir, basta que se demuestre el interés legítimo en un sujeto para que él automáticamente esté habilitado para acudir al Poder Judicial y reclamar la nulidad de ese negocio jurídico. No solo las partes. Las partes faltaba más, son los primeros que pueden solicitar ello. No en todos los ordenamientos jurídicos son iguales, ¿ah? Pero en el nuestro esa situación está sentada por disposición normativa. Es decir, las partes y los terceros con legítimo interés pueden acudir al Poder Judicial y reclamar la nulidad de ese negocio jurídico. Y no solamente estos sujetos, sino también el Ministerio Público. Esto se encuentra detallado en el artículo 220 del Código Civil, en la primera parte del 220 del Código Civil. Entonces, la legitimación es sumamente amplia para invocar la nulidad en los foros judiciales, invocando obviamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Y demás cosas que se suelen afirmar al momento de interponer una demanda.
Esa es una primera característica. ¿Cuál es la segunda característica que podríamos enunciar de la nulidad? Que puede ser declarada de oficio. Segunda parte del artículo 220. Ojo, aquí hay una discusión, ¿ya? Cuando se señala declarar es que el juez en un proceso en donde no se discute la nulidad puede resolver decidiendo la nulidad del negocio jurídico. Bueno, la sentencia del noveno pleno casatorio lo ha establecido así. Sin embargo, hay una fuerte opinión doctrinaria que señala que esa decisión es equivocada. Lo único que puede hacer el juez es advertir la nulidad de oficio, pero no declararla porque no ha sido materia de pretensión. Solamente sirve para declarar infundada la pretensión del demandante, de ser el caso. Pero al menos se tiene un precedente vinculante al día de hoy. Yo la verdad no estoy muy conforme con ese precedente vinculante, en donde señala que el juez sí pues puede declarar la nulidad, es decir, ponerlo en la parte resolutoria, lo cual generaría auténtica cosa juzgada. Repito, y hay otra tendencia que señala que no, que se trataría más bien de una excepción sustantiva, que solamente serviría como un mecanismo de defensa que el mismo juez puede traer de oficio, porque así se le autoriza el artículo 220 del Código Civil. Pero esta es otra característica. Estas dos características, por ejemplo, no las tiene la anulabilidad. La anulabilidad solo es a pedido de parte del perjudicado. Por ejemplo, de la gente que cayó en errores, de la gente que fue víctima de dolo o de intimidación. Pero no está legitimado el Ministerio Público o un tercero para hacerlo. Claro que no. Tampoco puede ser decretada de oficio, cosa que sí pasa en la nulidad. Entonces vamos dos características. Legitimación amplia para el reclamo judicial, partes terceros, Ministerio Público, y como segunda característica que puede ser decretada de oficio. Bien. Otra característica, no es convalidable. No se convalida. El negocio nulo nunca surtió efectos, nunca vincula las partes. Y si lo hizo, se tiene que destruir esa situación generándose obligaciones restitutorias, de ser el caso. No se convalida el negocio nulo. No se puede volver válido lo inválido por nulidad. Y nuevamente, si ponemos en contraste a la anulabilidad, es todo lo contrario. La anulabilidad sí tiene forma de convalidación. ¿A través de qué? De la confirmación. Regulado también en el libro segundo del Código Civil. Llevan tres características. ¿Cuál sería la cuarta? Que esto es una particularidad de nuestro ordenamiento jurídico, porque si vemos los modelos en los cuales se ha inspirado un poco nuestro legislador para la regulación de la nulidad, es diferente. De acuerdo al artículo 2001 y específicamente su inciso 1, se establece que la nulidad tiene un plazo de prescripción para su reclamo judicial, 10 años. Por ejemplo, en sistemas como el alemán o el italiano, son imprescriptibles las acciones de nulidad, no prescriben, pero en el Perú sí. Quedémonos con estas cuatro características entonces. Legitimación amplia, apreciación de oficio por el juez o árbitro, de ser el caso, que yo un día vi un caso donde el tribunal arbitral advirtió una nulidad de una cláusula, imposibilidad de convalidación y un plazo de prescripción de 10 años. Esas son cuatro características de la nulidad. Recuerden que lo que estamos abordando en este momento ya no es tanto la noción, que puede variar, sino si es que en el Perú tenemos un sistema uniforme, integrado, único de nulidad. En ese sentido, lo que tendríamos que hacer es poner a prueba si estas características se replican en las demás disposiciones del Código Civil. Y la respuesta, lamentablemente, es no, no se replica. Por ejemplo,
el matrimonio, aunque se ha discutido un poco su naturaleza jurídica, la tendencia es que es un negocio jurídico familiar. Bien. Y en el Código Civil, en el libro de familia, en el libro tercero, se regula la invalidez del matrimonio y la nulidad del matrimonio, en el artículo 274. Repito, la nulidad del matrimonio, tanto así que el artículo 274 comienza de la siguiente manera: es nulo el matrimonio. Ah, bueno, si es nulo, uno debería pensar que se supedita a las reglas del libro segundo, porque en el libro segundo se regula o sea, macro, mejor dicho, desde una perspectiva macro, la figura de la nulidad. Por lo que se entiende, tendría que respetarse intereses públicos, legitimación amplia, declaración oficiosa, no convalidación, prescripción de 10 años. Pero hay una curiosidad, por ejemplo, en el Código Civil. Si ustedes acuden al artículo 275, van a leer lo siguiente. La acción de nulidad debe ser interpuesta por el Ministerio Público y puede ser intentada por cuantos tengan en ello un interés legítimo y actual. Si la nulidad es manifiesta, el juez la declara de oficio. Hasta allí uno dirá, bueno, pues es básicamente las mismas reglas del libro segundo, si es uniforme en nuestro sistema de nulidad, entonces. Pero, ¿qué se dice además en el artículo 275? Sin embargo, disuelto el matrimonio, piénsese, por divorcio, a pesar de que es un matrimonio nulo, ¿eh? Pero se disuelve por divorcio, el Ministerio Público no puede intentar ni proseguir la nulidad ni el juez declararla de oficio. Prácticamente se está indicando que el negocio nulo se puede convalidar. ¿Por qué? Porque una vez que lo disuelves, lo que presupondría su validez, luego ya no se puede cuestionar la nulidad, ni siquiera seguir el juicio, ni siquiera seguir el juicio. Ah, perfecto, sí, la legitimación es amplia, sí, el juez lo puede declarar, pero no se respeta la característica de no convalidación. ¿Qué pasó entonces ahí? Y eso no es todo. Si nosotros vamos al artículo 276, nos vamos a encontrar con algo aún más interesante. La acción de nulidad, entiéndase, del matrimonio, no caduca. No caduca. Primer elemento que llama la atención. En el Código Civil peruano, la nulidad genera prescripción y el plazo es de 10 años. En materia matrimonial, la nulidad ni siquiera te hablan de prescripción, sino de caducidad. Y encima, que no caduca. Pero la pregunta es, ¿prescribe? Perfecto. El Código Civil señala que no caduca. Pero alguien podría decir, pero la nulidad nunca está sujeto a caducidad, porque el Código Civil lo que regula son plazos de prescripción para la nulidad. ¿Sí prescribe? Aquí alguien podría decir, bueno, tampoco. El que puede lo más puede lo menos. Si se entiende que la caducidad es más gravosa que la prescripción. Si no caduca, ¿por qué prescribiría? Como ustedes pueden ver, este tipo de incertidumbres se generan a la vista de qué? De que no tenemos un sistema uniforme y único de nulidades. No lo tenemos. No necesariamente las reglas del libro segundo en materia de nulidad se aplican uniformemente para las demás partes del Código Civil. Un ejemplo en materia matrimonial. Y lo estamos leyendo, lo estamos leyendo. En materia matrimonial, si hay convalidación a partir de la disolución, porque se entiende que solamente puede disolverse un matrimonio válido. Entonces, si puedes disolver el matrimonio, debería entenderse que es válido. Pero en este caso presupone que si lo disuelves, entonces se convalida el matrimonio y por ende ya no se puede demandar la nulidad. Luego te hablan de caducidad. Y surge esta pregunta, entonces sí prescribe, porque dice no caduca, pero la nulidad está sujeta a prescripción. Y todo lo que les he comentado hace un momento atrás. Entonces,
¿De qué sirve tener un libro segundo, supuestamente con disposiciones precisas para todo acto de autonomía privada, cuando nosotros apreciamos que ello no necesariamente es así? Y ojo, en materia contractual también ocurre un fenómeno similar. Voy a poner un ejemplo. Todos están de acuerdo, o bueno, la mayoría de la doctrina, para no caer quizás en una imprecisión, algún autor que yo no he revisado quizás dice lo contrario, pero se entiende que los vicios de nulidad son originarios, ¿no? Es decir, forman parte de la estructura del negocio. Por lo que siempre el análisis es retroactivo, pues hacia atrás, para ver si al momento de la composición hay fin ilícito, objeto imposible, falta de formalidad solemne, etc. Pero hay un caso en materia de contratos que prácticamente no atiende esta regla, que es el artículo 1629 del Código Civil, que regula un aspecto del contrato de donación. ¿Qué señala esta disposición normativa? Nadie puede dar por vía de donación más de lo que puede disponer por testamento. La donación es inválida en todo lo que exceda de esta medida. El exceso se regula por el valor que tenga o debían tener los bienes al momento de la muerte del donante. Estas dos últimas partes son las interesantes de esta regla jurídica. ¿Por qué? La premisa es de que nadie puede dar por vía de donación más de lo que puede disponer por testamento. Pensemos que existan hijos o cónyuge y por ende lo que se puede dar por testamento es un tercio, ¿no? Por reglas de sucesión, un tercio. Si yo tenía 90 de patrimonio, se entiende, no puedo donar más allá de 30, porque es un tercio. Perfecto. El segundo párrafo señala, la donación es inválida. Uno aquí tiene opciones. Como les dije, en el libro segundo, la invalidez no existe como categoría. Lo que hay es nulidad y anulabilidad, pero conceptualmente se entiende que la nulidad y la anulabilidad forman parte de la invalidez. Pero acá señala invalidez a secas. Bueno, debo decir que la línea teórica en su mayoría entiende que si no hay una precisión sobre el tipo de invalidez, debe entenderse que esta se reputa como nulidad. Se reputa como nulidad. Es decir, solo será un caso de anulabilidad si es que así se precisa. Siguiendo esa lógica, cada vez que nosotros leamos en el Código Civil algo relativo a invalidez, en línea de principio tendríamos que colegir qué es nulidad. No en todos los casos, porque a veces se establece la invalidez o la nulidad a supuestos que en verdad, por ejemplo, tienen más que ver con la eficacia e ineficacia. Bien, me pongo a pensar en el caso que justo analizaba la semana pasada con un amigo, el tema de la disposición de bienes de menor. Se entiende que cuando uno de los padres va a disponer, o los padres van a disponer los bienes del menor, tiene que recabarse autorización judicial para conseguir ello. Pero estamos en el marco de la representación de los padres respecto de los hijos a raíz de la patria potestad. Y si no cuentas con autorización judicial, entiéndase que eres un falsus procurator, o un falso representante, un falso apoderado. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica? La ineficacia. Artículo 161 del Código Civil. El representante que actúa excediéndose de las facultades, el acto que celebra es ineficaz. Si yo soy un progenitor, un padre, y llevo adelante un acto de disposición sin contar con la autorización del juez, me estoy excediendo. Entonces, se gatilla la ineficacia, pero el Código Civil señala que es nulidad. Por ejemplo, y esa es discrecionalidad del legislador, y lo consagra como nulidad. Lo mismo pasa con el tema del artículo 315 que dio cabida al octavo pleno casatorio civil. Propiamente el esquema es ineficacia, porque es ausencia de legitimación. Pero
se ha llegado a una interpretación de que en verdad el artículo 315 tiene en su seno intereses públicos y por ende el no respetar su esquema debería generar la nulidad que se gesta a partir de la concordancia del artículo quinto del título preliminar del Código Civil y el inciso 8 del 219, es decir, una nulidad por contravenir las normas que interesan al orden público y a las buenas costumbres. Como nos podemos dar cuenta, es una discreción del legislador. Pero volviendo al caso de la donación, acá se señala invalidez. Bien, entendamos que es nulidad. ¿Cuál es lo curioso del 1629? Que se señala que el exceso se regula por el valor que tenga o debían tener los bienes al momento de la muerte del donante. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que yo tengo un patrimonio actualmente de 90 y yo disponga por donación más de mi tercio de libre disposición. Ya, supongamos que yo al tener hijos, por ejemplo, tengo un tercio de libre disposición. Si tengo un tercio de libre disposición, solamente podría donar hasta 30, pero dono 40. De acuerdo al 1629, el acto, entiéndase la donación, sobre todo en el exceso, es inválido o nulo. Pero ese análisis no se hace al momento de la constitución de la donación, sino al momento de mi muerte. ¿Por qué? Porque podría darse que al momento de mi muerte mi patrimonio haya aumentado. ¿Qué pasa si ya no era 90 al momento de mi muerte, sino que era 120? ¿Cuál es el tercio? 40. ¿De cuánto doné? 40. No hay violación. Pero el análisis se hace hacia el futuro, cuando los análisis de nulidad se hacen hacia el pasado, porque tienes que ver el momento de la celebración del negocio. Con este tipo de ejemplos, lo que quiero demostrarles es de que no tenemos un sistema unitario de nulidad, ni siquiera dentro del Código Civil, ni siquiera dentro del Código Civil. Podría ponerles incluso los ejemplos de la Ley de Contrataciones del Estado. En la Ley de Contrataciones del Estado, por ejemplo, la nulidad queda a discrecionalidad de la entidad. Si la entidad desea, decreta la nulidad del contrato. Y si no desea porque hay otro tipo de intereses que tal vez se quieran resguardar, no lo decreta. No lo decreta. Con lo cual se pierde un poco las características que se afirman cuando se estudia la nulidad en abstracto. Pero si aterrizamos a nuestra propia normativa, vemos que no, pues, en el Perú no existe un esquema unitario de la nulidad. No la hay. ¿Y a qué se debe? La historia es recontra conocida, porque nuestro Código Civil se construyó fragmentadamente. No hubo una comunicación entre los redactores de cada libro del Código Civil. Porque si no, ¿cómo se explica que en materia de nulidad, en el libro segundo, se establezca, en concordancia con el libro de prescripción y caducidad, que la nulidad prescribe, pero en el libro de familia se diga que la nulidad no caduca? ¿Cómo? ¿Cómo? Se debe a esto, a la ausencia de comunicación al momento de la elaboración del Código Civil de 1984, lo cual incluso contraviene su propia esencia. Se entiende que el fenómeno de la codificación, o lo que se entiende hoy por codificación, es un texto normativo grande, amplio, que regula varias parcelas de una materia y que guarda una concordancia interna, pues, es regular la disciplina jurídica. Pero nuestro código no se tiene esa situación. Además, porque nuestro, nuestra regulación en materia de nulidad negocial, en verdad, está tomada en gran parte por lo que se señaló en el Código Civil Italiano de 1942 para la nulidad contractual. O sea, teniendo en cuenta este antecedente histórico comparativo, uno debería convencerse
con posibilidad de discusión, obviamente, convencerse de que en realidad lo que está previsto en el artículo segundo, en el libro segundo, es la nulidad para los contratos, esencialmente para los contratos. De allí que luego supletoriamente se puedan aplicar a ciertos esquemas negociales que no tienen su propia regulación en materia de nulidad. Uno debería llegar inevitablemente a esa conclusión, lo cual es peligroso, porque o una de dos, pues, o tenemos un esquema general o subsistemas de nulidades, pero bien precisados, y que se establezca que en lo no regulado remítase a la regulación general. Entonces, estos son dos aspectos que uno debe tener muy, muy en cuenta. Y frente a este gran problema conceptual, normativo, también se suman los problemas jurisprudenciales. Y que sobre eso quisiera ahondar un poco de aquí en adelante. ¿Cuáles son los problemas que uno enfrenta normalmente en los juicios de nulidad? Son varios, a decir verdad. Son varios. Pero vamos viendo algunos nada más, ¿ya? Un primer tema que yo quisiera reflexionar un poco es sobre la, el análisis, digamos, el análisis oficioso de la nulidad. Ya sabemos que el artículo 220 del Código Civil prescribe que el juez puede, de oficio, la expresión que se utiliza es declarar, pero nosotros asumámoslo como cuanto menos analizar la nulidad de oficio. ¿Qué significa esto? A ver, en los juicios civiles se entiende que son las partes las que traen a colación cuáles son las materias que van a ser susceptibles de discusión, tanto en el tema fáctico como en el tema normativo, tanto en el esquema fáctico como en el esquema normativo, por lo que el juez debe resolver sobre la base de aquello que las partes señalan y aportan en sus defensas correspondientes. Sin embargo, en algunas ocasiones, siempre que la ley así lo permita, el juez puede introducir materias para que sean discutidas y de esta manera resolver la causa, a pesar de que ninguna de las partes lo haya hecho. Uno de esos casos es justamente la nulidad, porque así lo establece, insisto, el artículo 220 del Código Civil. Bien, ¿qué se necesita para declarar de oficio una nulidad? Bueno, en línea de principio el artículo 220 señala que la nulidad debe ser manifiesta. Es decir, desde una perspectiva sustantiva procesal, porque finalmente uno debe llegar a esa conclusión como juez, es que solo si es manifiesto, yo como juez puedo traer la colación en el juicio y resolver sobre la base de esa nulidad que yo aprecié, porque era manifiesto. Perfecto. Desde una perspectiva solo procesal, se entiende que debe resguardarse el debido proceso. Y sobre esto, por ejemplo, ha hecho mucho hincapié la profesora Eugenia Arián, que es procesalista, obviamente, conocedora ampliamente en la materia. Lo que señala es que ella, con lo cual comparto, y de hecho se extrae del propio concepto de debido proceso para no generar indefensión a las partes, que es una garantía constitucional, dicho sea de paso, artículo 139 de nuestra Constitución, es que si el juez va a traer una causal de nulidad de oficio porque es manifiesta, tiene que darle la oportunidad a las partes de pronunciarse al respecto, es decir, generar un contradictorio, para que no sea un pronunciamiento sorpresa. Bien, entonces, desde una perspectiva sustantiva, tiene que ser manifiesta, y desde una perspectiva procesal, debe respetarse el debido proceso, generar el contradictorio previo, y luego de ello ya se está en posibilidades de, en la sentencia, pronunciarse sobre esa nulidad. Y cuando digo pronunciarse, me refiero a analizarla, no a declarar, a pesar de que el noveno Pleno Casatorio Civil ha permitido, pero yo no comparto particularmente esa posibilidad. En fin, pero estos son los dos grandes requisitos: que sea manifiesta la nulidad, que se respete el contradictorio, porque es una garantía que emerge del debido proceso, dada la proscripción de la indefensión de las partes.
La Corte Suprema, en la casación 2083-3-2018 de Tacna, señala lo siguiente. No se puede pretender la nulidad de un contrato en un proceso en el que se demandó la rescisión del mismo. Ello obedece a que la rescisión supone la existencia de un contrato estructuralmente válido, mientras que la nulidad del acto supone defectos en su estructura que lo hace inválido. Debo decir precisar que cuando se señala no se puede pretender la nulidad de un contrato, se refiere a pretender la nulidad de oficio de un contrato. Bien, el caso versa sobre una nulidad de oficio. Pero lo que me llama poderosamente la atención de este pronunciamiento, repito, 2083-3-2018, TACNA, es que la Corte Suprema llega a la conclusión de que no se puede juzgar si cabe o no una nulidad de oficio, porque lo que se demandó fue rescisión. Y de acuerdo al concepto que tiene la Corte Suprema sobre rescisión, la rescisión presupone la eficacia y la validez del contrato. ¿Qué se está diciendo en pocas palabras? Lo siguiente. Dado que el proceso se inició con una pretensión que presupone la validez del contrato, luego no se puede discutir si es que cabía o no la nulidad manifiesta de oficio. En general, si se demanda cualquier pretensión que dé la impresión de que el contrato es válido, no está abierta la posibilidad de que se discuta nulidad oficiosa, aunque sea manifiesta. La pregunta es, ¿eso está bien? ¿Está bien ese criterio? Porque añaden un requisito adicional a los dos que ya di. Los dos que ya di, ¿qué fue? Que sea manifiesto, que se respete el contradictorio. Ahora, la Corte Suprema agrega uno adicional. ¿Cuál es? A, que la pretensión que abre el proceso no presuponga la validez del negocio. Porque si presupone la validez del negocio, entonces ya no cabe la nulidad de oficio. ¿De dónde se extraen eso? ¿De dónde? ¿De dónde se inventan este criterio? En línea de principio, es cuestionable que crean que la rescisión presupone la validez del negocio, porque hay un buen grueso de la doctrina, por ejemplo, que crea bien considerar que la rescisión es un subtipo de invalidez, y lo cual históricamente deberíamos decir que no es tan equivocado. La rescisión en principio estaba pensada para la lesión enorme. Así estaba en la codificación francesa. Era una figura muy afín a la anulabilidad o nulidad relativa para ese ordenamiento jurídico. Tanto así que autores como, por ejemplo, Vincenzo Oropo, Cesare Massimo Bianca en el Perú, el profesor Juan Espinosa, Leiser León, Héctor Campos, consideran que la rescisión es un tipo de invalidez. O sea, su premisa de por sí y es dudosa. Yo no voy a negar que existen autores como Lizardo Taboada, como el profesor Manuel de la Puente y Lavalle también, que dicen, no, la rescisión no es una invalidez. No lo es. Presupone un contrato válido. Pero es discutible su premisa. Pero dejando de lado esto, llama más la atención el criterio. Es decir, cada vez que alguien demande una pretensión que presuponga la validez del negocio, entonces ya no se puede generar el efecto del artículo 220, es decir, permitirle al juez de advertir oficiosamente la nulidad. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay una demanda de cumplimiento de obligación de entrega de bien derivada de donación, supongamos, en donde se exija una forma prescrita bajo sanción de nulidad inmobiliaria, entiéndase, 1625, y el juez aprecie, oye, pues no está en escritura pública. De eso vamos a hablar más adelante a propósito del reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Pero aprecia el juez y dice, esto es nulo, de oficio,
Pero si seguimos este criterio de esta sentencia de casación, pero como la demanda presupuso la validez del negocio, tanto que se está demandando cumplimiento de contrato, entonces no, pues ya no se puede utilizar el artículo 220. Por eso es peligroso este pronunciamiento, porque prácticamente está cerrando la posibilidad de declarar la nulidad oficiosamente. Está bloqueando la aplicabilidad del artículo 220 del Código Civil. Todos aquellos escenarios en donde no esté la pretensión sujeta a la validez del contrato, entonces ya no se va a poder, lo cual es peligroso, porque resta una consecuencia de estar frente a un juicio de nulidad, que es que el juez pueda decretarla de oficio. Por si no fuese poco, recientemente he leído otra sentencia que tiene que ver con este tema de la declaración oficiosa. Ya vimos una, la 2083-3-2018 Tacna, ¿no? En donde se inventan un nuevo requisito. Ya no basta simplemente que sea manifiesto, ya no basta que respete las garantías del video proceso, sino que además la pretensión que abre el proceso no debe guardar relación con la validez del contrato. Básicamente, te estás derogando el artículo 220 del Código Civil, le quitas piso. Pero recientemente he leído la casación 2461-2019 a Purímac. ¿Qué se señaló acá? La Sala Superior limita su análisis en la aplicación de la regla contenida en el cuarto pleno casatorio civil, que es este tema de desalojo por precario, ¿no? Que establece reglas para los casos de desalojos por ocupación precaria, no aplicando el noveno pleno casatorio, el cual establece las reglas para los procesos de otorgamiento de escritura pública, conforme al artículo 220 del Código Civil. Situación que se corrobora en razón que el título presentado por los demandados no fue declarado nulo en la parte resolutiva en las sentencias de las instancias correspondientes, tal como lo requiere el noveno pleno casatorio civil, habiéndose solamente advertido estas características de nulidad en la parte considerativa de la sentencia. ¿Qué se está diciendo acá? Miren este mensaje perverso de la Corte Suprema. A ver, sí es cierto, tenemos dos plenos casatorios, el cuarto y el noveno. En el cuarto, lo que se señaló es que el juez puede advertir de oficio la nulidad. Perfecto. Nada más. Esto para determinar si es que el demandado tiene o no tiene título para poseer. Años después sale el noveno. El noveno salió en el 2017, me acuerdo, en febrero o enero del 2017. Y en el noveno sí se señala lo siguiente. El juez, si va a advertir de oficio la nulidad, tiene que promover el contradictorio. Perfecto, está bien. Garantía del debido proceso. No generar indefensión. No vulnerar la congruencia. Está bien. Y luego señala que el juez podrá declarar la nulidad en la parte resolutiva de la sentencia. Entonces, esta sentencia, la 2461-2019, entiende lo siguiente. Solo si el juez va a declarar la nulidad de oficio en la parte resolutiva, entonces tiene que promover el contradictorio. Si no lo va a declarar en la parte resolutiva de la sentencia, entonces no es necesario el contradictorio. ¿Qué? ¿Qué? Esta sentencia tranquilamente podría haber un amparo contra resolución judicial. Acá sí, pues. Porque, o sea que solamente veo el debido proceso si es que me vas a decidir o me vas a colocar la nulidad en la parte resolutiva. No. Si vas a incluir un nuevo eje temático a la discusión, tienes que generar el espacio del contradictorio. No es selectiva la garantía de no indefensión. Siempre tienes que dar la oportunidad. Si el juez considera que hay un supuesto de nulidad manifiesta, sea que se anime o no a declararlo en la parte resolutiva, tiene que decirle a las partes, pronúnciense sobre esto que yo estoy viendo. Pero esta sentencia dice todo lo contrario. Solo si se declara en la parte resolutiva, entonces ahí sí respeto el debido proceso. Por favor, por favor. Entonces, como ustedes pueden ver,
nuestra jurisprudencia tiene esto sobre la declaración oficiosa de la nulidad. Se inventan requisitos o se suprimen los ya existentes. En el primer caso que les conté, añadieron el requisito de que la pretensión no tiene que presuponer la validez del acto. Nuevo requisito. Y en el segundo pronunciamiento es que no, yo no veo el contradictorio previo si es que la parte resolutiva no va a incluir el tema de nulidad. Entonces, lo resto. Dios. Entonces, quiero que ustedes aprecien estos inconvenientes a nivel judicial. Dejando de lado el tema de la nulidad de oficio, artículo 120 del Código Civil, hay otro tema muy importante que se presenta constantemente en nuestra jurisprudencia, que es el tema de la compra-venta de bien ajeno. ¿Ya? La compra-venta de bien ajeno. Debo decir que, en términos abstractos, la compra-venta de bien ajeno está permitida por el Código Civil, el artículo 1409, inciso 2. ¿Ya? Sin embargo, en nuestra jurisprudencia se ha generado, dentro del amplio debate en cuál es la patología que afecta a la compra-venta de bien ajeno, dentro de uno de los tópicos es cuál es la causal que afectaría a una compra de bien ajeno. Y hay un sector de nuestra jurisprudencia que estima que, dado que la compra-venta de bien ajeno puede representar el esquema delictual del estelionato, entonces, por ese solo hecho, por esa similitud, es que la compra-venta de bien ajeno siempre genera nulidad. Permítanme, por favor, leerles la casación 1904-2016 Cusco. ¿Qué es lo que se señala muy brevemente en esta sentencia? Se está ante fin ilícito al vincular dicho acto, es decir, la compra-venta de bien ajeno, al estelionato. Esto es, a la expresa vulneración del ordenamiento jurídico. Como les decía, de acuerdo a la Corte Suprema, en la sentencia de casación 1904-2016 Cusco, dado que la compra-venta de bien ajeno se refleja en el tipo penal conocido como estelionato, entonces el negocio es nulo, por fin ilícito. Inciso 4 del artículo 219 del Código Civil. Bien, así, en abstracto. Debo decir algo al respecto. Algo que al menos en el Perú no se ha estudiado mucho, pero sí en la doctrina comparada. ¿Cuál es la vinculación que existe entre los actos de autonomía privada contractuales y los delitos? Es decir, la mera constatación de que exista un contrato, que es un negocio jurídico, obviamente, en el marco de un comportamiento delictivo, inmediatamente vuelve inválido, nulo, ese contrato. Nosotros apreciamos un delito. El solo hecho de que en esa apreciación veamos un contrato, en ese esquema delictual, automáticamente se debe concluir que el negocio es nulo. Bueno, conceptualmente corresponde hacer una diferenciación. A ver, ¿qué es lo que señala la doctrina? Al respecto, hay que separar. ¿Qué cosa? Los denominados delitos contractuales, por un lado, y en segundo lugar, los delitos en contratos. Repito, delitos contractuales y delitos en contratos. ¿Cuál es la diferencia? En los delitos contractuales, normalmente, los intervinientes en el contrato utilizan el contrato para cometer un delito. Es decir, ambas partes son conscientes que la suscripción del contrato despliega el comportamiento tipificado como delito. Por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico, uno podría llegar a la conclusión de que el delito de receptación calza en esta definición, es decir, es un delito contractual, que de por sí, sí, pues, es nulo, porque es ilícito. Por ejemplo, la receptación, que está regulada en el artículo 194 del Código Penal, establece lo siguiente: el que adquiere, recibe, en donación o en prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien, es decir, a otro sujeto,
en cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento, será sancionado con tanto. Entonces, en el delito de receptación, obviamente los dos intervinientes construyen este contrato para tratar de esconder un bien delictuoso o que proviene de delito, cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento. Ahí ambas partes conocen y el contrato es una vía para la comisión del delito, una vía común. Eso es lo que quiero decirles. Lo mismo respecto del delito de producción, comercialización o tráfico ilícito de alimentos, por ejemplo. Artículo 288 del Código Penal, que prescribe allí el que produce, vende, ya si te dice vende hay un contrato, ¿no? Pone en circulación, importa o toma en depósito, otro tipo de contrato, alimentos, aguas, bebidas o bienes destinados al uso o consumo humano, a sabiendas de que son contaminados, falsificados o adulterados. Si conocen ambas partes y celebran este contrato para llevar adelante esta mercantilización, evidentemente el contrato es el vehículo para la comisión del delito. Y también, sí, nulo por fin o causa ilícita. Perfecto. Repito, esto respecto de los delitos contractuales, donde el contrato es pieza esencial de todos los intervinientes para llevar adelante la actividad delictuosa o delictiva, mejor dicho. ¿Y de qué van los delitos en contratos? Es un esquema totalmente diferente. Si en el primer esquema todos los intervinientes conocen, en los delitos en contrato no. Es una parte, solo una parte, la que utiliza el contrato para perjudicar a la otra parte. Ejemplo, la estafa. Porque evidentemente hay un contrato, el estafador y el estafado. Solo es el estafador el que utiliza el contrato para perpetuar el delito de estafa y perjudicar patrimonialmente al estafado. Ahí ya no son los dos los que conocen y los que se prestan para a través de un contrato generar un comportamiento tipificado en el Código Penal. No, aquí es solamente uno. Y en este caso sí hay discusión, pues. La pregunta es, en este tipo de contratos, es decir, los delitos en contrato, no los delitos contractuales que ya vimos, tiene su propia regulación, o bueno, más que regulación, su propio entendimiento. La pregunta es, en estos delitos en contratos, como por ejemplo la estafa, ¿cabe la nulidad solo porque el comportamiento es delictivo? ¿O es que tiene que aplicarse las reglas del derecho civil tal cual están? Es decir, sin desnaturalizar su esencia, solo por el hecho de que estemos en presencia de una hipótesis de comisión de ilícito penal. Si llegamos a esta convicción, es decir, que el derecho civil no pierde autonomía solo porque el hecho también calza en la responsabilidad penal, entonces muy probablemente no podamos afirmar de que en los contratos en donde se evidencia una estafa hay causal de nulidad. Más bien tendríamos que decir que hay una causal de anulabilidad representada por el dolo. Es más, el propio esquema delictivo de la estafa es que tú engañas, mientes, haces caer a otro en error, lo cual es dolo, que es una causal de anulabilidad. Entonces, hay una discusión sobre eso. Claro, todo esto se podría zanjar en la medida que sea el propio legislador el que establece si la sanción es o no la nulidad. Pero en nuestro ordenamiento jurídico no hay una regla de ese tipo tan clara, por ejemplo, para la estafa. Ahora, lo cierto es que aquí pasa algo curioso en el Perú, que las discusiones sobre los delitos en contratos, es decir, este segundo esquema en donde solamente una de las partes comete el delito a través del contrato perjudicando a la otra, es que la nulidad siempre se discute luego de afirmada la comisión del delito. Es decir, primero se corrobora el delito y luego es que se discute si cabe la nulidad o cabe la anulabilidad, dependiendo del caso. Pero lo curioso de la sentencia que les he leído, de la 1904-2016 Cusco, es que su pronunciamiento es en abstracto.
Es decir, por ninguna parte se corrobora de que hay una sentencia penal que haya condenado al vendedor del bien ajeno como un delincuente por el delito de estelionato. Solo es en abstracto, lo cual llama poderosamente la atención y llama más la atención si tenemos en cuenta la casación 4251-2017 de Ayacucho. ¿Por qué? Porque ahí se dice que no hay nulidad a pesar de que el que vendió sí fue condenado a estelionato. Pero esto nos llevaría a la conclusión entonces de que, al menos en esta sentencia de la Corte Suprema, repito, la 4251-2017 de Ayacucho, debemos afirmar que el derecho civil no pierde su autonomía a pesar de la verificación de un hecho delictivo y con sanción penal de por medio. No es nulo, dice, pero podría ser anulable porque calza en el concepto de dolo. Entonces, esta es una materia que sí, pues, tendría la Corte Suprema que ponerse de una vez de acuerdo, porque ¿de qué va a depender la suerte del litigante? Solo para terminar, debo decir una pequeña cosa que es la última, digamos así, gran discusión que se ha generado entre los especialistas de derecho civil en nuestro país, que es el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 633-2025 del expediente 010-2024, proceso de amparo. ¿Qué ocurrió en este caso? Bueno, se sometió a discusión una sentencia de la Corte Suprema, en donde la Corte Suprema se decantó por determinar la nulidad de una donación porque no revestía la forma prescrita bajo sanción de nulidad. En las donaciones inmobiliarias, de acuerdo al artículo 1625 del Código Civil, tienen que estar en escritura pública. Si no está en escritura pública, el negocio jurídico es nulo por aplicación del artículo 219, inciso 6 del Código Civil. Sin embargo, a pesar de este pronunciamiento legal de la Corte Suprema, se fueron al fuero constitucional y bueno, en el fuero constitucional determinaron todo lo contrario. Dijeron que el contrato no debía ser sancionado con nulidad. ¿Por qué? Porque advirtiendo las particularidades del caso, se decía, ¿cuál era la particularidad del caso? Que el donante suscribe hoy la minuta, a los 2 días lo internan en el hospital y a los 11 días fallece. Entonces, como señala el Tribunal Constitucional, como estos hechos no son imputables ni a la parte donante ni a la parte donataria, consecuentemente, imponer el requisito de la formalidad del 1625 es atentar contra la libertad contractual y el derecho de propiedad, que son dos derechos fundamentales de acuerdo a nuestra Constitución Política del Perú. Repito, exigir la formalidad de escritura pública atendiendo a estos hechos vulneraría sus derechos fundamentales. Yo debo decir que es sumamente peligroso este tipo de pronunciamientos. Ya se ha dicho, por ejemplo, el profesor León, Leízar León, ya ha dicho que últimamente existe una tendencia a tratar de llevar a los fueros constitucionales discusiones que son propias de derecho civil. Lo mismo se da, por ejemplo, en la demanda de amparo respecto de el cuestionamiento de la validez de un acto de transferencia de un medio de comunicación, porque supuestamente genera acaparamiento, se reduce la libertad de expresión y demás cosas, la libertad de prensa y más cosas. Pero la pregunta es, ¿por qué en el fuero constitucional y no en el civil? Lo mismo este caso. ¿Cuál es el gran error de este pronunciamiento? A mi modo de ver es que es sumamente especulativo. El Tribunal Constitucional señala de que el donante hubiese mantenido esa voluntad hasta el final. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Si es que tanto quería donar, ¿por qué no hicieron la escritura pública el mismo día de la suscripción de la misma? ¿Por qué no al día siguiente? Qué casualidad que sea 2 días antes de que lo internen. Podría yo estar en un error, porque también estoy especulando, pero eso no sirve para decidir, pues. ¿Cuál es el statu quo concreto? Que no se celebró la escritura pública. ¿Y eso qué determina? Que el donante hasta ese momento no quería donar, pues, porque si hubiese querido, se iba a la notaría. ¿De dónde sacas entonces que esa voluntad se iba a prolongar si la voluntad material concreta era de que esa donación no se había culminado? Yo no niego que los jueces tienen la posibilidad de llevar adelante control difuso. Lo que yo cuestiono es que se intente hacer control difuso a partir de hechos inciertos, de conjeturas,
de situaciones no corroboradas y de imaginaciones. Y claro, esto es más sencillo de hacer en los fueros constitucionales, porque no hay etapa probatoria tampoco en los amparos, teniendo en cuenta que las nulidades negociables en proceso ordinario se van a la vía de conocimiento, en general. Podrían irse a otras, tal vez, pero en línea de principio todo se transita por el conocimiento, la vía más amplia, mayores plazos, más etapas procesales. Pero estamos viendo cómo últimamente la nulidad está discurriendo por los pasillos de la justicia constitucional, lo cual es sumamente peligroso porque se generan este tipo de pronunciamientos. Entonces, resumiendo todo lo dicho para ya no robar más tiempo, ¿se puede definir a la nulidad? Sí, de distintas maneras. La nulidad es un tipo de invalidez que en línea de principio reacciona frente a vicios graves del negocio jurídico al momento de su constitución. ¿Tienen particularidades la regulación de la nulidad en nuestro Código Civil? Sí. ¿Son uniformes? No. No son uniformes. No tenemos un sistema unitario de nulidad. Y este esquema, esta falta de precisión, también se ha visto agravada por pronunciamientos de nuestra Corte Suprema que muchas veces confunden las categorías o a pesar de estar frente a un caso concreto, lo analizan de manera muy abstracta, generando pronunciamientos como los que yo les he traído. Ojo, sí, yo les he traído pronunciamientos cuestionables. También hay buenos pronunciamientos, pero creo que lo que más enseña son este tipo de pronunciamientos porque nos ponen a reflexión. Y creo que espacios como los que se genera aquí, los que genera el Ministerio de Justicia son buenos. Y por eso yo les doy nuevamente un profundo agradecimiento de mi parte y espero lo que les haya dicho el día de hoy en algo les pueda servir. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Medina. La verdad que no hemos fallado en el contacto que hemos tenido con usted. Muchas gracias por esa disertación. Muy buenos comentarios hemos tenido a través del chat, a través de nuestros grupos también internos. Muchísimas gracias, doctor. Sé que hemos estado al límite del tiempo, pero quiero compartirle brevemente algunas consultas que han surgido por parte de nuestros participantes, a quienes también agradecemos. Hemos llegado a tener en esta tarde más de 1.500 personas conectadas y eso simboliza la importancia que ha tenido el tema, ¿no? Así que, repito, no hemos fallado, doctor, en esta coordinación que hemos tenido. Muchísimas gracias, doctor. A ver, No, gracias a ti nuevamente. Gracias, gracias, doctor Torres. a ver, doctor, una de las consultas es la siguiente. Em, Doctor, dentro de las características que ha mencionado, en tal sentido, no se puede conciliar la nulidad de un acto jurídico o negocio jurídico. No entendí muy bien, no sé si me la puedes repetir, por favor. Sí, a ver, dentro de las características que ha mencionado, en tal sentido, me parece que es un comentario a lo que usted ha precisado, ¿no? En tal sentido, no se puede considerar la nulidad de un acto jurídico o negocio jurídico. Ah, bueno, sí, parece más que todo una opinión, pero a ver, si pudiese recrear un poco si fuese una consulta, lo que yo digo es que cualquier persona, creo yo, recordemos que el Código Civil en principio es para los ciudadanos, para todos nosotros. Sí, nosotros los abogados somos especialistas en derecho y conocemos un poquito más los esquemas que están detrás de estas normas. Pero si uno lee la regulación de la nulidad, uno debería entender, si a uno le preguntan, ¿no? ¿Y dónde está la regulación general del negocio jurídico? Y sobre todo su tema de nulidad. Uno debería decir, ah, está en el libro segundo a partir del artículo 219. Perfecto, entonces, si el artículo 219 y siguientes regula la nulidad del negocio jurídico, toda aquella manifestación de voluntad que calce con la definición de negocio jurídico, por ende, debería estar sujeta a las reglas de la nulidad, dentro de las cuales se encuentran las características que yo he mencionado. Legitimación amplia, declaración oficiosa, prescripción de 10 años, no convalidación. Pero lo cierto es que esa misma persona que te preguntó luego se pasa a otro libro, por ejemplo, y encuentra que estas características no se respetan. Por eso es lo que yo digo es que tenemos un esquema de nulidad, sí, la del libro segundo, pero no es uniforme para toda la codificación.
ciertos negocios jurídicos tienen su propio esquema de nulidad. Ejemplo, el matrimonio. Evidentemente podríamos analizar luego los testamentos y demás negocios jurídicos, ¿no? Los particulares contratos, tal vez, los mecanismos extintivos de obligaciones, en la transacción, por ejemplo, también. Hay algo curioso, se entiende que la nulidad es una reacción frente a un vicio, pues, sumamente grave. Pero, por ejemplo, la transacción puede cerrar un conflicto sobre ello. Entonces, por autonomía privada, puedes declarar una nulidad. O bueno, no declararla, en tal caso solucionar el asunto dudoso litigioso relativo a nulidad. Y eso me lleva nuevamente a afirmar de que no tenemos un esquema unitario. Yo diría que las normas del libro segundo son suplementarias, complementarias de la regulación de los demás negocios jurídicos en cuanto se ha aplicado, ¿no? Muchas gracias, Gracias por la doctor. pregunta. Gracias a usted, doctor. Nos preguntan si brevemente, doctor, pudiera explicar lo que corresponde a la conversión del acto jurídico. Bueno, es una pregunta sumamente interesante. Debo decir que en el Perú no está regulada la conversión negocial. En otros ordenamientos jurídicos sí. Por ejemplo, en Alemania está regulado, en Italia, también en códigos latinoamericanos. Argentina tiene la conversión negocial. Y si no me equivoco, creo que también Brasil, en su código de 2002, 2001, 2002, ¿no? Pero en el Perú no tenemos la conversión. Eso no significa que no se haya discutido sobre la conversión. ¿En qué consiste la conversión? El negocio jurídico no se puede convalidar. ¿Qué significa convalidar en principio? Un sujeto o dos sujetos o tres sujetos, dependiendo si es un negocio unilateral, bilateral o plurilateral, concretan una operación. Pero es nula a la vista de nuestro ordenamiento jurídico. Se entiende que bajo ninguna forma ese negocio, tal cual está, su tipología, tal cual está, no puede bajo ninguna forma dotarse de valor jurídico y llegar a la validez. Eso es convalidar. La conversión es, a la vista del tipo negocial que cae en causal de nulidad, tal vez extrayendo algunos de sus elementos puedan componer un negocio jurídico diferente. Es decir, si las partes concretaron un negocio jurídico A y ese A es nulo, se puede extraer algunos elementos de ese A para construir un negocio jurídico ya no A, sino B. Es decir, convierto el negocio. Algunos consideran que el ejemplo más básico, este es sujeto a discusión, obviamente, pero por ejemplo es, ¿qué pasa si es que tiene todas las características de un hológrafo, pero no llegó a ser cerrado? O sea, como cerrado no funciona. Ah, pero lo podemos reportar como hológrafo, un testamento. Entonces lo convertimos. Yo la verdad tengo mis dudas. No creo que sea propiamente una conversión, pero algunos autores colocan este ejemplo. En resumidas cuentas, convertir no es convalidar. Convalidar es mantener el mismo tipo de negocio, volverlo inválido y hacerlo válido. La conversión es extraer elementos y evidentemente las funciones que se quería concretar con este negocio jurídico y hacerlo uno diferente. En eso consiste la conversión. Pero repito, en el Perú no está plasmada expresamente esa posibilidad, cosa que sí se ve en otras codificaciones. Muchas gracias, doctor, por absorber la consulta. Brevemente voy a compartir un par de preguntas más, doctor, para poder respetar también sus tiempos y el tiempo de nuestro atento público. Nos consultan. Estimado doctor, ¿qué opina sobre las escrituras de transferencia de posesión de bienes inmuebles otorgadas por jueces de paz no letrados? ¿Se cumple con se cumple con la formalidad de la escritura pública? Esa es una pregunta sumamente interesante y que algún día lo discutí. ¿Ya? Así que bueno, también son ideas mías, ¿ya? Así que tómenla como tales. Yo considero que no existe la compra-venta de posesión. Ya porque si nosotros vamos al esquema del artículo 1529 del Código Civil, la compra-venta exige transferencia de propiedad. Entonces, si el objeto del contrato no es la propiedad, sino que es la posesión, en línea de principio tendríamos que decir que no existe la compra-venta de posesión.
Y alguna vez cuando yo dije esto en estas tertulias que a veces uno tiene con sus demás colegas, dijeron, no, 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 Ever, pero te equivocas porque en la ley de los jueces de paz se regula la posibilidad que el juez de paz extienda una escritura imperfecta. No lo tengo en claro ahorita la ley del juez de paz, pero me daba a entender de que los jueces de paz pueden elevar escritura imperfecta o legalizar algún tipo de contrato, pero decía contratos de transferencia de posesión. Y me decía, ¿cómo me vas a decir que no hay compra-venta de posesión si es que, por ejemplo, en una ley expresamente se reconoce? Yo lo que creo, y claro, esto obviamente, digamos así, es utilitarista a mi primer concepto de que no existen los contratos de compra-venta de posesión, es que cuando la ley de los jueces de paz señala que se pueden escriturar o legalizar transferencias de posesión, bueno, pues debe entenderse cualquier contrato en donde el objeto sí sea la posesión, pero no una compra-venta. Por ejemplo, un arrendamiento. A través de un arrendamiento, el arrendador cede la posesión al arrendatario. Es una transferencia de posesión, temporal, pero transferencia. Porque, repito, de acuerdo al artículo 1529 del Código Civil, lo único que se vende es propiedad, porque la propiedad es una titularidad. En esquema de teoría general, el derecho civil es un derecho subjetivo absoluto, por ser autosuficiente. Pero la posesión, en principio, es un hecho jurídico. Sí, hay ciertas atribuciones que la determinan, arrendamiento, usufructo, etcétera, uso, habitación. Eso se podrá transferir y eso será lo que el juez de paz podrá certificar o cumplir sus funciones notariales que la ley le concede. Pero nunca, creo yo, esto es una opinión personal, creo yo que no es válido o no es correcto o no existe las famosas compras-ventas de posesión. Sería un objeto imposible si siquiera, aunque para mí es inexistencia, pero ya, un objeto imposible. Muchas gracias, doctor. Y quiero compartirle brevemente nuestra última consulta, la cual es la siguiente. Estimado doctor, ¿qué reformas legislativas serían necesarias para actualizar la regulación de la nulidad en el derecho civil contemporáneo? Qué buena pregunta. ¿Saben por qué? Porque la nulidad, la verdad es que está cambiando bastante. Si uno ve, uno aprecia el derecho comparado, se va a dar con bastantes sorpresas. Por ejemplo, la última reforma en Francia, la lesión ya no genera rescisión, ahora genera nulidad. Y nosotros hemos adoptado el esquema de rescisión. Bueno, el antecedente histórico es Francia, pues. Obviamente lo hemos tomado del código italiano, pero el código italiano se basó en el francés. Bueno, en su código italiano anterior, de 1865, si la memoria no me falla, y de 1865, en el código francés de 1804, pero ahora es nulidad. Por ejemplo, si nos vamos a Italia y en general al tema de comunidad europea, vemos que ahora hay nulidades que protegen intereses particulares, como por ejemplo las famosas nulidades de protección, que están pensados sobre todo para los consumidores. Claro, hay algunos que dicen, sí, pero proteger a un consumidor en buena cuenta es proteger el mercado y el mercado nos interesa a todos, tanto que está previsto en la Constitución. Son formas para mantener el statu quo. Entonces, la pregunta es muy oportuna porque la nulidad, a diferencia de la anulabilidad, Claudio Scognamiglio en un trabajo que leí hace algunas semanas atrás, justamente, coincidencia, decía, ¿no? A diferencia de la estabilidad de la nulidad está cambiando, está cambiando. Si me preguntan a mí qué tipo de cosas deberían regularse, o mejor dicho, clarificarse, a raíz de también las cosas que han ido sucediendo con pronunciamientos del Tribunal Constitucional, es que se sancionen nulidades textuales, por ejemplo, para cierta comisión de delitos. Antes, con la ley de extinción de dominio, antes de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad del artículo segundo, si no me equivoco, del título preliminar o el artículo 2 del decreto legislativo de la extensión de dominio, teníamos ya ciertos delitos que automáticamente generaban nulidad, o sea, nulidad textual. Yo creo que atendiendo a nuestra realidad, ¿qué es lo que nos afecta a nosotros? Corrupción, ¿qué es lo que nos afecta a nosotros?
delitos contra el orden público, es decir, extorsión, estafas, todo esto que en nuestra sociedad, sobre todo, genera un gran malestar, colocar a la nulidad como una sanción que va de la mano con el delito. Así como la reparación civil, ya pues, también la nulidad. Sí o sí, que los jueces penales no tengan miedo de hacerlo, ni el Ministerio Público de solicitar. Repito, a pesar de que ya está consagrado en el Código Civil y en el Código Procesal Penal, se establece la posibilidad del fiscal de solicitar la nulidad. ¿Vemos nosotros que los fiscales pidan la nulidad de los contratos? Yo no he visto eso. Uno es eso, tipificación textual de la nulidad para la verificación de determinados delitos. Evidentemente, siempre que haya condena, pues, ¿no? Punto número uno. Punto número dos, yo creo que deberíamos decantarnos por suprimir la prescripción de la nulidad. Ya, podemos salvarla de alguna forma con la regla que establece que el plazo de prescripción comienza a correr a partir de que la acción puede ejercitarse. Pero yo creo que sería más conveniente no someterla a un plazo de prescripción. Luego tendría que haber una reforma interesante sobre qué pasa con los negocios jurídicos que celebran las personas con discapacidad. ¿Cuál es su alcance verdadero? ¿Su plena validez, su nulidad en algunos casos o su anulabilidad? Yo creo que cuanto menos estos tres aspectos sí son principales. Restarle la prescriptibilidad a la nulidad, ver cómo reaccionan frente a las personas con discapacidad, sobre todo porque ya tenemos nosotros el decreto legislativo 1384, y finalmente cómo la nulidad tiene incidencia con los delitos que normalmente se cometen en nuestra sociedad. Y obviamente también ver el tema de la nulidad de protección en materia de consumo, cómo llevarlo adelante. Esas serían cuatro, o las primeras tres, diría yo, más importantes que yo al menos pondría sobre el tapete para discutir, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Quizás sean temas que podamos abordar en un siguiente episodio, doctor. Muchísimas Claro. gracias. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. De esta forma hemos llegado a la parte final. Nos hemos excedido un poquito. Sin embargo, tenemos todavía en sala a poco más de 1.300 personas que la verdad que por los comentarios y personalmente por ese apasionamiento que ha tenido usted, doctor, el día de hoy para poder exponernos. Hemos quedado muy contentos, muy satisfechos por su participación el día de hoy. Esperamos también que usted se haya sentido a gusto en este espacio académico de nuestros martes de justicia y bueno, nuevamente ver la forma de repente tener otra ocasión de tenerlo en nuestro espacio académico, estimado doctor Medina. Que continúe teniendo usted una muy buena tarde. Le cedo unos breves segundos, de repente quiere dirigirse al público que todavía está con nosotros y de esa manera ya estaríamos llegando a la parte final. No, en principio nuevamente agradecer por la invitación, de verdad que muy gustoso aceptarla porque es importante estos espacios. Es importante, siempre le digo yo a mis alumnos, ¿no? Que la discusión nunca acaba en clase. Yo las cosas que hace quizás 2 o 3 años atrás sentía como verdades inamovibles, al día de hoy me las cuestiono. Y esto se ve normalmente pues con la casuística. Yo he sido siempre un amante de la dogmática, de la doctrina, de las teorías, pero luego enfrentarlo en la vida real a uno lo pone ciertamente en duda de la convicción de aquello que creía. Y creo que todos los participantes que están aquí presentes se han quedado hasta este momento porque justamente tal vez les llama la atención esta situación. Yo trato de complementar siempre el análisis teórico con el análisis funcional. Yo llamo análisis funcional al análisis de la jurisprudencia. Y yo siempre invito a ello, que seamos críticos también, es decir, tenemos resguardo constitucional, la misma constitución dice que podemos analizar y criticar, emitir opinión sobre los pronunciamientos de nuestros órganos jurisdiccionales. Entonces, invitar a todos los participantes a seguir en el estudio, en el análisis de estas figuras tan bonitas del derecho civil y, bueno, cuestionarse absolutamente todo, incluso lo que yo haya podido decir el día de hoy en esta tarde. Así que nuevamente muy agradecido y a su servicio. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Medina. Y lo último para nuestros participantes, hemos visualizado algunas consultas. Esta conferencia se va a visualizar nuevamente, va a ser colgada en un par de días en nuestro canal oficial de YouTube del Ministerio de Justicia, para que puedan verlo nuevamente, analizarlo, tal como lo ha mencionado también el doctor Medina. Muchísimas gracias, que continúen teniendo una muy buena tarde. Muy buenas tardes, doctor Medina. Hasta otra oportunidad. Gracias nuevamente. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego con todos.